Resistencia Cristiana con el pastor Abraham Acevedo, un espacio para permanecer en la fe. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de el arrebatamiento, desde un punto de vista mucho más práctico de lo que nos podemos imaginar. Me ha tocado escuchar en distintas ocasiones a lo largo de mi caminata cristiana expositores que de una manera muy vehemente pueden hacer afirmaciones, entrar de una manera mucho más profunda, aunque no necesariamente más bíblica, dentro de este tema de lo que es el arrebatamiento. Lo primero que quisiera dejar en claro, y la Biblia nos lo va a dejar en claro, no yo, sino la Escritura, es que el arrebatamiento sí existe, sí va a existir hacia adelante. No es una teoría o una teología enseñada de manera espontánea recientemente, no, lo vamos a ver, es una teología paulina, es decir, fue el apóstol Pablo quien aborda el tema del arrebatamiento, y vale la pena que podamos sumergirnos en el contexto, en las circunstancias y en las palabras del apóstol Pablo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine en nuestro corazón y sobre todo que entremos en una conciencia real de que en un abrir y cerrar de ojos podemos estar ya en el reino de los cielos o podemos habernos quedado en esta tierra. Vamos a orar pidiendo a Dios su misericordia y su ayuda. Padre, la verdad es que no existen palabras para describir lo que tú quieres enseñarnos. Solamente podemos acercarnos a tu sagrada palabra, a lo que nos dejaste establecido, Señor, para poder darnos una idea de lo que quieres para nosotros, de lo que deseas para nuestras vidas. Estoy convencido, Señor, de que estamos viviendo en la recta final de esta humanidad y por lo mismo necesitamos preparar nuestros corazones para irnos, para ir contigo a la eternidad. Que esta enseñanza, que esta plática, Señor, no solamente sea una definición, el aprendizaje de un concepto bíblico, sino que también sea una semilla en el corazón que despierte, que motive, que genere expectativas, Señor, acerca de tu regreso, acerca de lo que anhelaba la Iglesia desde siempre. Muchas, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es fundamental que entendamos que es parte de la columna vertebral de la Iglesia desde siempre. No es una novedad, no es un invento reciente, no es una teoría de la conspiración como muchas personas quieren plantearlo en el mundo, nada de eso. Esta es la pura verdad bíblica que ha esperado la Iglesia desde tiempos antiguos. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo al hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de este arrebatamiento? Pues bueno, la intención del apóstol es bastante clara: alentarnos los unos a los otros. Esa es la intención del Espíritu de Dios al dejarnos estas palabras. Pero no solamente la intención es alentarnos, también nos está queriendo enseñar cómo serán las cosas, cómo habrá de ser este momento tan maravilloso, tan esperado por la Iglesia desde tiempos antiguos. Yo quisiera que pudiéramos entender un poquito del contexto de a quién está dirigiendo el apóstol Pablo estas palabras. Estas palabras van dirigidas a una iglesia que surge en medio de una tremenda oposición. Cuando puedes leer el libro de los Hechos en el capítulo 17, nos encontramos justamente en esta ciudad de Tesalónica.
Y es impresionante darnos cuenta de la oposición que se levanta. Dice la Escritura, lo puedes leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17. No me voy a detener en este momento a leerlo de corrido, porque es casi todo el capítulo. Pero lo que quisiera que pusiéramos atención es en la primera mitad del capítulo, porque nos narra el ambiente que estaba prevaleciendo en Tesalónica. Directo a la sinagoga, casi siempre había una sinagoga en una ciudad romana, porque dentro de la esfera del Imperio Romano había ciertas libertades religiosas. Yo quisiera que esto pudiéramos también compararlo a nuestros días. En aquella época el Imperio Romano tenía una idea amplia de dejar que las personas de los pueblos a los cuales expandían su territorio, su imperio, respetaran la parte religiosa que hubiera en aquella zona. De tal manera que básicamente en todas las ciudades del gran imperio romano había una sinagoga. Y era un motivo perfecto para Pablo, para los misioneros, para los predicadores del Evangelio de Cristo, el llegar a estos lugares, porque no había una persona que estuviera diciéndoles qué sí y qué no decir. No había un dueño de la sinagoga, ¿me explicó? No había un personaje que se opusiera a que se hablara, que se debatiera acerca del Evangelio o acerca de las cosas de Dios, sino que había sí maestros, había en una sinagoga sí fariseos, saduceos, escribas. Entonces había, digamos, en cada sinagoga distintas maneras de pensar, distintas formas de entender la vida religiosa de entre los judíos. Entonces ellos podían con libertad llegar a una sinagoga y comenzar a hablar del Evangelio sin que alguien les dijera, oye, aquí no puedes predicar eso. No, había un intercambio de ideas. Esto es algo bastante llamativo, porque en muchas ocasiones no hay esta apertura, ¿no? No hay la posibilidad de que tú llegues a una congregación, a una iglesia, a una reunión, y pueda haber un intercambio de puntos de vista o de ideas, aunque pudieran no necesariamente ser similares, pero que puedan llevar a un entendimiento, a una comprensión más clara de las cosas de Dios. No lo hay. Hay como que mucho sectarismo, ¿no? Dentro de las comunidades, dentro de las congregaciones, y no hay esta libertad para poder hablar. Bueno, en aquella época sí la había. En aquella época podían llegar los apóstoles, entrar a una sinagoga y comenzar a compartir. En ese momento ellos están en la sinagoga de la población de Tesalónica y comienzan a compartir del Evangelio y comienzan a hablar acerca de cómo era necesario que Jesús muriera y resucitase y que Jesucristo es el Mesías. Y en esto se arma un debate bastante interesante, pero no son muchos de los judíos los que creen que Jesús pueda ser el Mesías. Principalmente porque no habían alcanzado a entender que tenía que morir el Mesías. Recordemos que ellos tenían una idea fija acerca de que el Mesías tendría un papel de restaurar a Israel, al reino de Israel, y volverlo a juntar, y entonces que fuera una nación y él gobernar el mundo desde Jerusalén. Esa era la idea hebrea. Entonces no cabía dentro de sus posibilidades el pensar que Jesús hubiera sido crucificado. Y hablar de resurrección, pues era algo bastante difícil que podían entender. Digo, los fariseos sí tenían esta doctrina, pero lo tenían como doctrina. Como hoy en día en muchas congregaciones se enseñan doctrinas, se enseñan estudios bíblicos bien cimentados, conceptos y definiciones bien cimentadas, pero no necesariamente han caído al corazón de los hombres. Por lo tanto, podemos pensar en el rechazo, la manera en la cual defendían estas personas, los judíos que estaban en esta sinagoga, cómo se defendían ante la idea de un Jesús que había resucitado, pero que primero había estado muerto, que los propios romanos lo habían matado, y cómo era posible que un romano, que el imperio romano hubiera matado a su Mesías. Había choque de ideas, bastante fuerte. Algunos de los judíos creyeron. Hubo mujeres griegas, dice la escritura ahí en Hechos 17, que también creyeron, mujeres piadosas, griegas, y hubo algunos otros que también creyeron que no eran judíos necesariamente. Pues bien, a partir de aquella discusión y de aquel momento en el cual
se dio este intercambio de ideas. Pablo es invitado por un hombre llamado Jarsón a su casa y lo hospeda. Y entonces ahí comienza a haber reuniones, comienza a compartirse el evangelio en la casa de este hombre. Cuando los judíos saben y se enteran de que está habiendo predicación del evangelio en este lugar, agarran y van por gente ociosa. Y entonces se genera una gran turba que va a casa de Jarsón. En ese momento no estaba Pablo en la casa, había salido, pero sí agarran al dueño de la casa y los llevan a los tribunales y le dicen, a ver, este hombre ha recibido a aquellos que trastornan el mundo, porque estos que trastornan el mundo, que ya los venimos oyendo desde otras ciudades, ya llegaron aquí y están hablando de cosas que nos afectan en nuestras vidas cotidianas, que nos hacen sentir incómodos con lo que están predicando, con lo que están enseñando, que nos quieren hacer culpables de la muerte de su Mesías. Y entonces todo este ambiente que se estaba generando, produjo una gran oposición, de tal manera que después de que tuvieron que pagar una fianza, provocar que se fuera Pablo, hacerlo salir de noche a escondidas, y se van a otra ciudad también cercana que se llama Berea. Este es un ambiente donde surge una iglesia en medio de la oposición. Cuando uno comienza a leer la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a los de Tesalónica, se encuentra con este reconocimiento de que en medio de una gran oposición lograron mantener la fe. Pero no solo eso, sino que a través de ellos el evangelio recorrió y se fue hacia Macedonia y otras partes. Y en esta carta el apóstol Pablo quiere abordar un tema acerca de la segunda venida de Cristo, no con la finalidad de asentar directamente doctrina, sino con la finalidad de dar consuelo a las familias que estaban sufriendo pérdidas de seres amados a causa de la persecución. Porque no era nada más una cuestión ahí de que pues ya nos fuimos y se acabó, y la oposición que hubo se desvaneció. No, la iglesia continuó siendo sujeta a persecuciones, a señalamientos, a burlas, a vituperios. Es decir, hubo una oleada tras otra de personajes, de personas que estaban atacando a esta iglesia de Tesalónica. Y hubo muertos, hubo mártires entre esta congregación. Y entonces el apóstol Pablo, para tratar de dar consuelo, para tratar de dar aliento, de fundamentar en la fe, sí había un choque, sí se necesitaba que alguien consolara el corazón. Y el Espíritu Santo llenó a Pablo para escribirnos lo que acabamos de leer. Y me gustaría que leyéramos un poquito arriba de los versículos 16 y 17 y poder asimilar cuál era el contexto, por qué Pablo aborda estas palabras. Dice la Escritura, a partir del versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Había en el corazón del apóstol una preocupación por brindar consuelo, por dar a conocer que no estaban solos, que no se trataba de una muerte como tal, de un despedirse y ya jamás volver a ver a las personas amadas. No. De hecho, aquí la expresión es de dormir. Lo trata de una manera muy tierna el tema de la muerte. No quiere decir con esto que la gente que muere, que fallece, se queda como dormida, como aletargada. No hay un limbo en el cual estén flotando decenas de millones de almas cristianas que hayan creído y que estén dormidas en algún lugar de por allí. No tiene nada que ver con eso. Más bien lo que está queriendo es tratar de una manera muy tierna cuando una persona amada parte con el Señor y que los que se quedan reciban el consuelo de la gracia de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo para hablar lo que a continuación estamos leyendo? Que la gente no se entristezca. Que la gente que estaba viendo cómo había martirizado a su esposo, cómo habían martirizado a su familia, cómo habían llevado la crucifixión a tal o cual familia, a tal o cual persona, etc., no llegara al punto del desánimo. Porque efectivamente somos personas sujetas a desánimos. Somos personas sujetas a que si las cosas no van bien, te quedas pensando y decir: ay Dios, en serio, ayúdame porque pareciera que nada vale la pena. No,
Lo que el apóstol quiere aquí es sembrar la esperanza en el corazón de los seres humanos. Y lo que quiere el Espíritu de Dios a través de esta enseñanza es sembrar esperanza en nuestros corazones. Es la misma intención, que sepamos que los que duerman tienen esperanza y están esperanzados, lo mismo que nosotros. Dice la Escritura, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nuevamente vuelvo a usar la palabra dormir, para no usar la palabra morir. Yo quisiera que pudiéramos comprender que en aquella época la palabra muerte era en extremo dolorosa, era el fin de todas las cosas, ¿sí? El jamás volver a ver a tus seres amados. Hoy tenemos alguna esperanza, gracias a Dios, tenemos la esperanza de estar con Él en el reino de los cielos, pero en aquella época había mucha desesperanza. La gente moría de hambre, la gente moría a causa de los romanos, de las invasiones, etc. No era un ambiente para nada sencillo. Aquí nos está queriendo dar un consuelo, una palabra tierna, dormir. Y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, lo que a continuación el apóstol Pablo va a decir, no lo dice ya meramente como un consuelo, sino como de parte de Dios. Por eso es tan valioso entender el contexto. Lo que va a abordar el apóstol es profecía pura. Es un aspecto de la profecía de los últimos tiempos. Y viene del Señor. Dice la Escritura, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, la venida del Señor, que está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Dice aquí la Escritura que los que han dormido, los que han muerto en décadas, en siglos pasados, creyendo en el Señor Jesús, van a resucitar. Y los que estemos vivos para mirar con nuestros ojos el glorioso retorno de nuestro Señor Jesús, que viene por su iglesia. Y esto es importante diferenciar las cosas. Aquí está hablando de la venida de Cristo por su iglesia, no de la venida de Cristo para regir al mundo, para poseer la tierra que le fue arrebatada por medio del pecado, sino que es el regreso de Jesús, lo que nos está narrando, para la iglesia. Nos está narrando aquí, para la iglesia, lo que Jesús va a venir a hacer. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los primeros en resucitar? ¿Quiénes son los primeros en comenzar a subir al cielo? Los muertos en Cristo. Aquellos seres amados que se han ido, se han adelantado, van a ser resucitados para la gloria y honra de Dios. Luego nosotros, dice la Escritura, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Como podemos ver, ¿dónde se va a recibir al Señor? En el cielo. Esta palabra es para la iglesia. Es para aquellos que hemos creído que por gracia de Dios somos salvos, que por la misericordia de Dios somos salvos. Esta palabra es, ¿sabes qué? El Señor viene por ti. Sí, iglesia, viene por ti. No viene con su caballo blanco, con su corona, para enseñorearse de los perversos de este mundo. No, viene para llevarse a su iglesia. La palabra aquí en el versículo 7, arrebatados, es una palabra que en griego significa tomar con fuerza para sí, o tomar por la fuerza, o con cierta, con autoridad, ¿sí? Es decir, esta palabra que implica tomar
de la tierra, ¿sí? O poseer de la tierra, o quizás tomar por la fuerza de entre la tierra a los creyentes. Harpazo es la palabra en griego. Ustedes ubican la palabra zarpazo, ¿no? Cuando se refiere normalmente a los animales que tienen grandes uñas y tiran un golpe y pueden desgarrar la piel de sus víctimas, se le llama, le dio un buen zarpazo, ¿no? Un duro golpe que rasga o puede rasgar la piel de sus víctimas de este tipo de animales. Bueno, la escritura aquí nos enseña que la palabra en griego para la palabra arrebatar es harpazo, ¿sí? Con J, no con Z. Harpazo. Y significa tomar para sí, de la misma manera como si fuera un zarpazo, tomar para sí, tomar por la fuerza a su iglesia. Aquí no se trata de una cuestión de será o no será. Sí va a ser, y va a ser un evento único que va a dejar desconcertada a gran parte de la humanidad que no creyeron en las palabras de Dios. Una buena parte de la humanidad va a quedar desconcertada. Una buena parte de gente que hoy va a las iglesias va a quedar desconcertada. Quizás entre quienes podamos ver este mensaje, va a haber personas que quedarán desconcertadas al darse cuenta que sucedió vino Jesús por su iglesia, la tomó para sí, fue un harpazo lo que vino a hacer Jesús, y no me fui, me quedé porque no estaba creyendo en el Jesús bíblico, no estaba llevando la vida como Jesús me lo estaba enseñando. Pospuse mis decisiones en Cristo, hice cosas para dejar para después, prioricé de manera equivocada mi vida. Y entonces viene Jesús de repente, sin que nadie se lo espere, vendrá. Dice, seremos llevados en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Y así estaremos siempre en el Señor. Que quede claro, amados. La palabra de Dios nos enseña que este harpazo, que este arrebatamiento, que este tomar para sí, será antes de que Él venga por segunda vez a tomar posesión, a retomar la tierra que fue arrebatada por causa de la desobediencia del primer Adán. ¿Sí? Él va a regresar, sí, con toda la autoridad, con toda su gloria, para tomar posesión de este planeta, de esta tierra, de las naciones, y gobernarlas. Pero antes de ello, antes de que suceda este evento de su regreso, habrá un punto, en cuanto al tiempo, pues la verdad es que no lo sabemos, ni el día ni la hora, pero sí habrá un punto en el cual Dios se habrá llevado a su iglesia para después regresar a derramar la justicia de Dios sobre las naciones. ¿Sí? Importante poder comprender esta verdad. En un abrir y cerrar de ojos. En un momento será. No nos vamos a dar cuenta. Sí lo vamos a esperar, por supuesto que sí. De hecho, habremos de estar preparados, sí. Los que se deseen preparar, los que hoy en día escuchen y digan, llegó el momento de tomar las cosas en serio. Lo que está pasando a mi alrededor no es gratis. No es obra de la casualidad. Están pasando cosas a nivel mundial, a nivel social, a nivel económico, a nivel espiritual. Están sucediendo cosas y no se trata de un juego. Necesito ponerme las pilas, como decimos en México. Necesitamos poner manos a la obra. Necesitamos doblar nuestras rodillas y comenzar a pedir a Dios su ayuda para encontrar los caminos que Él tiene preparados para nosotros. Amados, tú y yo pertenecemos a la generación más perversa que haya existido en toda la historia de la humanidad. Tú y yo estamos perteneciendo a la generación sobre la cual serán derramadas las copas de ira. ¿Y por qué serán sobre esta generación? Porque quedan justificadas, y más que justificadas, las
la ira de Dios derramándose sobre una generación tan abominable, tan llena de maldades, que ha llenado de vileza este mundo, este planeta. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta generación en la cual tú y yo, en la infinita misericordia de Dios, hemos sido llamados, es la peor de todas las que ha existido. No ha habido peor generación hasta el día de hoy. La maldad está rampante por todos lados. Entonces, vamos a ver cosas impresionantes, gloriosas, sí. Pero lo único que nos están diciendo es, ya viene el Señor para arrebatarnos de esta tierra, para dar este jarpazo a esta tierra y llevarse a decenas de cientos de miles de personas que han creído y han sido limpiadas por medio de la sangre del Cordero. Sí habrá un arrebatamiento. El momento en el cual, dentro de esta cronología, será el arrebatamiento, es difícil de entender, es difícil de asimilar, pero quiero decirte que sí existe un punto en el cual habremos de ser quitados de este planeta. Ahora bien, estas palabras generaron en la vida de la iglesia de Tesalónica una sobreexpectativa. Y a ver si me doy a entender. Lo que generó esta enseñanza de esta carta del apóstol Pablo fue que la iglesia, en algunas personas, no quiero generalizar, no en todas, pero sí en algunas personas, generó una expectativa de tal manera que en lugar de prepararse, asumieron que lo que el apóstol les estaba transmitiendo era para allá, para esos días, para la siguiente semana, para las siguientes 2 o 3 semanas, para el siguiente mes. O sea, lo que ellos pensaron es que estas palabras, que eran dadas para ser consuelo a los que perdían a sus seres amados, fueran tomadas de tal manera que se interpretaron como que ya era el momento de la segunda venida de Cristo, que Jesús habría de venir por su iglesia. Y entonces, en su segunda carta a los tesalonicenses, unos meses después de esta primera carta, hay más o menos una diferencia de 9 meses entre la primera carta de Tesalonicenses y la segunda. El apóstol tiene que corregir esto. Tiene que hacer una mención de que todavía no es el tiempo. Pero sí nos hace saber cuáles serían las evidencias que habrían de preceder a la llegada del rapto o del arrebatamiento. Mira lo que dice en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo número 2, a partir del versículo 1. En estos 9 meses que sucedieron después de esta primera carta, los seres humanos somos bien curiosos y tendemos a irnos de plano a los extremos, ¿me explico? Y aquí el apóstol lo que quería era traer consuelo a las familias y decir, oye, no te preocupes, los vamos a volver a ver, van a resucitar, los vas a volver a ver, vamos a ser arrebatados, Jesús va a venir entre las nubes, lo vamos a recibir en el cielo, no en la tierra, en el cielo. Y entonces se fueron a un extremo de decir, vámonos, a lo mejor hubo quienes decían, vamos a venderlo todo en este momento y nos sentamos a esperarlo. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que corregir esta postura sobreenfatizada del tema aquí en esta segunda carta, en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué había generado la carta anterior? Una sobreexpectativa. Es decir, pensaron que era ya para estos meses, ya en este año. Y entonces dejaron de pensar en hacer el bien, por decir, bueno, pues ya viene, ¿no? Me quedo sentado, me guardo de pecar, me encierro y ya no hago ni bien ni mal. Y me guardo. No, amados. Es importante entender que la iglesia estará trabajando y tendrán los cristianos que estar trabajando cuando Él venga. Así lo dice Mateo 24. Estarán 2 en el campo. Uno será tomado y otro será dejado.
Estarán 12 de molino, uno será tomado y otro será dejado. O sea, habrá que estar trabajando. No se trata de decir, pues ya viene, me cruzo de brazos y me hago, como que me aíslo de todo el mundo. No sé si me explico. O sea, no, a ver, no se trata de aislarse. No es, me encierro en mi casa y espero a que Jesús venga por mí. No, tienes que seguir buscando hacer el bien a tus semejantes. Cristiano, esperar la segunda venida de Cristo no es aislarte, a menos que sea el momento en el cual haya la persecución, se dé una persecución. Pero, en este contexto, tenemos que seguir haciendo el bien hasta el momento en el cual tengamos que salir huyendo si es necesario. Pero es importante entender esta verdad. Cristiano, es necesario continuar con tu esfuerzo. Aunque veas que todas las cosas ya se están acomodando, no ceses de hacer el bien, no ceses de predicar el Evangelio, no dejes de testificar acerca de Cristo, porque ya viene el Señor y hay que aumentar y multiplicar nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos en dar a conocer al Señor, porque sí, efectivamente las cosas se están dando y el Señor ya viene. En cualquier momento puede ser el arrebatamiento, jarpazo, pero lo importante es que nos tenga por gente que esté trabajando, como aquel mayordomo fiel que estuvo haciendo lo que tenía que hacer con lo que Dios le concedió. Amados, que nos encuentre trabajando. Si me doy a entender, por favor, no vayas a aislarte del mundo. No, por favor. No vayas a querer hacer zonas de emergencia y irte a vivir ahí hasta esperar a ver a qué momento venga. No. Llegará un momento, de hecho lo dice Mateo 24. Mateo 24 y Mateo 25 es un llamado a la iglesia. No ves en Mateo 24 y Mateo 25 que haya juicios viniendo sobre la tierra, sobre todos los seres humanos. No, es un llamado a la iglesia. Jesús le está contestando a los apóstoles la pregunta de cuál sería la señal de su venida, del fin del siglo. Para la iglesia. Lo que Jesús aborda ahí son sucesos de evento mundial que a su iglesia nos darán las nociones, nos darán las evidencias de lo que está por suceder. Pero no significa de ninguna manera que Mateo 24 y 25 tengamos que asumirlo como que esto es lo que el mundo tiene que saber. No, esto es lo que tenemos que saber nosotros como iglesia. ¿Sí? Vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos. Al mundo, ¿qué le interesa que vengan falsos cristos? No le interesa. Si viene alguien que le quiere hacer el bien, pues bienvenido al bien, ¿no? Me quieres dar, dame y se acabó. Pero no le interesa levantarse en contra de los falsos cristos, denunciar el pecado. Eso no le interesa a la gente del mundo. Esos pasajes, esos capítulos están dedicados para la iglesia de Cristo, para advertir a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo fue advertida, porque hay textos ahí, hay profecías que se cumplieron en el año 70, cuando cayó sobre ellos todo el poderío de Roma y destruyó Jerusalén, y destruyó el templo de Jerusalén, y no quedó ahí piedra sobre piedra. Hubo cosas que ya se cumplieron, pero hay cosas que faltan por cumplir. Pero son cosas que tenemos que verlas como iglesia. Espero que me esté dando a entender. Mateo capítulo 24 y 25 es un mensaje para que la iglesia esté mirando la higuera. Cuando empiece a estar verde, saber que el tiempo está cerca. Entonces, es importante poder comprender estas realidades. Necesario. Continúa diciendo el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Que no os dejéis llevar fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? O sea, no se trata de que dejes de hacer cosas, es lo que nos está diciendo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, es una aseveración, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí el apóstol coloca las dos evidencias, además de todo Mateo 24 y 25, las dos evidencias que habrían de hacernos saber que el arrebatamiento ya está a las puertas. Que tenemos a un
corto tiempo el irnos con nuestro Señor Jesucristo. Dos características. Recordemos que aquí el apóstol viene de la primera carta donde habla acerca del arrebatamiento y aquí le da continuidad y corrige la manera de pensar de la iglesia de Tesalónica y nos está diciendo que aguas, no te dejes engañar. Vas a ver dos características propias para saber que llegó el momento del arrebatamiento. Son dos cosas. La primera, la gran apostasía o la apostasía. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amado, podemos ver eventos climáticos, podemos ver sucesos en el mundo, terremotos, guerras y rumores de guerras aquí y allá. Vamos a estar escuchando acerca de situaciones de estallidos sociales, de situaciones muy difíciles aquí y por allá. Esto es parte de lo que estará sucediendo en el mundo. Pero aquí el apóstol aborda algo que estará sucediendo internamente. Apostasía. ¿Sí? Quiere decir abandono de la fe. Y este evento está sucediendo como nunca antes en la historia de la humanidad, de la vida cristiana, de la iglesia. Hoy en día, muchísimas personas han abandonado la fe. Muchas personas han decidido ignorar a Dios por imponer sus propios criterios y su propia manera de ver la vida. Como nunca antes, amado, la apostasía está presente. Como nunca antes la gente se aleja de Dios, se pierde, va detrás de sus propios pensamientos y detrás de su propio corazón, va detrás de su propia necedad. Como nunca antes, las personas han abandonado la fe. Olvídate de abandonar una iglesia, eso no tiene nada que ver. Abandonar la fe, gente que ya no quiere saber de la vida cristiana. Gente que no quiere más seguir en la caminata, en la carrera a la cual fuimos llamados. Personas que abandonan la fe. Esto ya se está cumpliendo. En la época en que fue escrita esta carta, la gente no abandonaba la fe. No veías que la gente abandonaba la fe, veías que la gente se sumaba a la fe. Estaban ganando. La iglesia estaba en expansión, ¿sí? La iglesia de Cristo estaba creciendo donde quiera que el evangelio era predicado. Había iglesias, se sembraban iglesias aquí y allá. Hoy en día las iglesias se quedan vacías. Los pastores dejan de serlo. Hay ausencia de personas en las congregaciones. Y hoy en día que tenemos que estar por causa de este bicho encerrados, todavía más. Hay ausencia de personas que estén buscando las cosas del reino y su justicia. No están buscando de Dios. No hay ese deseo de verdad de decir, ya, deja de jugar, me tengo que poner a trabajar, me tengo que preparar para lo que viene, el Señor está cerca. No, hay una apostasía generalizada. Primera cosa que sí ya está ocurriendo. Espero que lo estemos viendo y vayas conmigo en este texto. Ya está ocurriendo la apostasía. Pero lo segundo que vamos a ver, que vamos a alcanzar a ver, es cómo asciende el anticristo. Son dos características que anteceden al arrebatamiento. La primera de ellas, apostasía. La segunda, el surgimiento, que se manifieste, dice aquí, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amado, es una persona. Yo quiero que podamos entender, porque a veces nuestra incredulidad nos hace pensar que se trata de un sistema, que no se trata de una persona, porque hoy en día, ¿cómo piensas que va a haber miles de millones de personas siguiendo a un solo personaje? Sí lo va a haber, amado. Y ahorita la Biblia nos explica por qué lo va a haber. Sí, la gente va a cimentar su expectativa en lo que este ser va a lograr en este planeta antes de la segunda venida de Cristo. Pero en este periodo, cuando nosotros ya veamos que surge este líder mundial, que se empieza a destapar este liderazgo mundial, que empieza a ascender un personaje como aquel que viene para traer la paz a la humanidad, como aquel que viene para destapar las malas prácticas del mundo, que se sienta en ese lugar de justicia
en ese momento se habrá cumplido esta segunda característica. Y ahora sí, a partir de la manifestación del hijo de perdición, dice del hombre del pecado del hijo de perdición, entonces sí, amado, en cualquier momento viene el arrebatamiento. La primera característica ya se dio. La primera evidencia ya la estamos viviendo. Y la segunda, mi amado, no tarda muchos años. Está a la vuelta de la esquina, antes de lo que quizás te imaginas. Aparecerá el hombre de perdición. ¿Sí? Dos características previas al arrebatamiento. Guárdalas en tu corazón. La primera la estamos viendo ya, la apostasía. La segunda está por surgir. Y el momento en que se manifieste, y esto es importante entenderlo, no se va a manifestar una persona con cuernos, ¿sí? No vamos a ver una persona que tenga un aspecto de maloso. No, amados, este personaje nace dentro de una cuna cristiana. Este personaje va a ser un hombre que de inicio parecerá provenir de Dios. Que habrá gran expectativa dentro del mundo cristiano. Escúchame lo que te estoy diciendo. No se va a mostrar como enemigo de Dios en un principio. Después del arrebatamiento se mostrará como lo que realmente es. Pero en un principio parecerá estar a favor del cristianismo. Pero realmente está jugando para el otro lado. Está siendo anticristiano. Porque va a presentar un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, sino que se va a poner como si fuera el dueño de la salvación mundial. Aquel que habrá de poner las cosas en orden. Que habrá de surgir para destapar toda la maldad de este mundo, siendo él mismo el mismo anticristo en persona. Ojo con lo que estoy diciendo. Es la segunda señal. Y entonces sí, en cualquier momento viene el arrebatamiento. Pero este personaje, del cual hablaremos más a detalle en algún otro video que estoy pensando subir en los próximos días, sobre cómo asciende este ser, ¿sí? Llama mucho la atención porque surge en una cuna cristiana. Él se hace anticristiano, proviniendo de saber la verdad. Importante entender esto. Dice el versículo número 4. Dice, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es lo que va a hacer? No, es que sabes que es extremista esto, es extremista aquello. Necesitamos una nueva manera de pensar, necesitamos una nueva manera de ver las cosas. Es extremista, es ultraderechista esto. Es demasiado, no podemos vivir de esa manera. Y entonces va a buscar una alternativa para poder vivir cerca de Jesús. Dice la Escritura, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amado, yo quisiera que pudiéramos entender, el diablo es imitador. Así que él va a imitar la aparición de Jesucristo. Recuerda que Jesucristo aparece como hombre, nace de hombre, crece como hombre, acostumbrado a la vida judía. Este hombre nace como hombre, crece como cristiano, en una cuna cristiana. Pero así como el pueblo judío, y como podemos aprender, Jesús crece y después comienza su ministerio. Así también este hombre, queriendo siempre imitar a nuestro Señor y Dios, va a buscar el punto en el cual se va a manifestar al mundo. Y estamos muy cerca de ese punto. ¿Sí? Estamos muy cercanos a ese momento. El anticristo está por aparecer, por manifestarse. Él ya está vivo, amado. Creció como un niño. Así como también creció Jesús.
Recordemos que Él es el imitador. Él es quien imita. Y entonces va a imitar lo mismo que Jesús. Crece como niño dentro de la cuna cristiana, pero llega un punto, nos dice el libro del profeta Daniel, en el cual va a ignorar al Dios de sus padres, los va a hacer a un lado y va a imponerse por encima del Dios de sus padres, como lo estamos también leyendo aquí, en esta carta a los tesalonicenses. Van de la mano, amado. Así que ese tema de cómo surge y crece este anticristo lo llevaremos a un siguiente video, pero aquí es importante entender que sí va a aparecer un ser. Dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay ahorita una oposición, una lucha, pero llegará el punto en el cual él pueda ya manifestarse. Dice el versículo número 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí sí nos habla de un misterio, amado. Algo que no vamos a poder entender cómo o por qué, pero el tema es que sí hay un misterio de iniquidad. Sí se están moviendo fuerzas que no vamos a alcanzar a entender, amado. No lo vamos a poder comprender cómo es posible. Pero se está dando un misterio. Y la iniquidad está poseyendo a los seres humanos hoy en día. Están aceptando todo lo que viene de lo malo como si fuera algo bueno. Le están dando toda la vuelta completamente. Y pareciera que no hay ya nada que los vaya a detener. Ni siquiera un avivamiento. Ya estamos en la entrada final, en la etapa final. Y no quiere decir con esto que no vaya a haber avivamientos, no vayamos a dejar de trabajar. Sí, todavía va a haber gente volviéndose al reino de los cielos y su justicia. Pero ya está en acción, así cual pulpo en todo el mundo, un misterio, algo que nos es velado, por eso es misterio, de iniquidad. ¿Cómo es posible que tantas personas en el mundo vayamos a caer presa de los miedos, de la imposición, de un régimen? Va a suceder. Aunque hoy por día suene inverosímil. Amado, hace un año no estábamos pensando ya en lo inverosímil que era tener un momento en el cual este bicho nos tendría todos con miedos, con pérdidas humanas y metidos en las casas. ¿Cuándo te imaginaste que las iglesias se tuvieran que cerrar? Espero me esté dando a entender. Vivimos tiempos muy complicados y muy distintos a los que veníamos viendo. Dice la Escritura, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Va a llegar un punto en el que Dios dirá, ya no más, adelante. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este ser se va a manifestar. Dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí te está hablando de un personaje. Y va a ser un personaje que va a tener la capacidad de congraciarse, de ser empático con las personas. Oye, amado, es que ¿a quién no le va a agradar a alguien que te diga, que ponga en evidencia toda la maldad de ahí en el mundo? Pues por supuesto que la gente que diga, oh, mira, este hombre sí se paró en serio, fue valiente. Y se puso en contra de tales o cuales situaciones. ¿Qué pensaríamos como cristianos de un personaje que se levanta para detener esta oleada de ideologías nuevas que están en contra de la fe cristiana? Ah, no, pues sí nos admiraría, ¿no? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, sí me alcanzas a entender que este ser
viene acompañado de mentira y de engaño, que no viene para hacer el bien, sino que viene para colocarse como la antítesis de Cristo. Viene para colocarse como aquel que habría de gobernar al mundo. Continúa diciendo, y con engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Este sí es un juicio para los que hemos escuchado acerca del Evangelio. Fíjate qué interesante. ¿A quiénes va a ser inducido este engaño, este poder engañoso? A quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, pero sí escucharon cómo ser salvos. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí captas a lo que me refiero? ¿Quiénes son los que se van a engañar? Los que van a sufrir el engaño de no haber recibido, como dice aquí la Escritura, el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas tuvieron la oportunidad, o están teniendo hoy en día la oportunidad de ser salvos, de recibir el amor de Dios, de volverse de sus malos caminos. Están recibiendo esta oportunidad y están diciendo, no, ahorita no, para después. Bueno, estos seres que ahorita tienen una conciencia de que habrá de venir Jesús y de que el anticristo, etcétera, etcétera, hoy en día, hasta en redes seculares, se habla de un orden mundial nuevo. ¿Sí? Y entonces, por favor, alcancémoslo a entender. Si ya hasta los que no tienen Biblia saben y hablan acerca de este momento que estamos a punto de entrar, ¿cómo crees que serán engañados aquellos que van a las iglesias, que escuchan prédicas, pero que no están recibiendo el amor para ser salvos? Van a ser engañados. Van a decir, este sí es el bueno. Este sí es el que viene a ayudar. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Amado, te puedes imaginar a cientos de personas que hoy en día van a las iglesias, pero que no reciben el amor de Dios para ser salvos. Que no les gusta que les hablen en contra de sus pecados. Que no quieren dejar de vivir lo que están viviendo. Que no quieren abandonar sus maldades. Van a recibir un espíritu engañoso que les hará creer que el anticristo proviene de Dios. A ese grado de maldad, amado. A ese grado de engaño se va a llegar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Se lo van a creer. Van a creer que este sí se paró por la verdad. ¡Ay, Dios! Amados, no te dejes engañar por los que parecen ser valerosos. Mira, entendámoslo. Jesús no se dio a conocer al mundo hasta el último año de ministerio, cuando llegó el momento de que lo llevaran a la crucifixión. Mientras le decía a los que hacía bien, no digas nada, vete y no divulgues. Recibía un bien, era bendecido, pero Jesús no quería llamar la atención. No fue sino hasta su tercer año que comenzó a confrontar la vida religiosa del mundo. Bueno, Satanás va por el mismo camino, ¿sí me entiendes? Va por el mismo camino, tiene que mostrarse durante 3 años y medio como alguien de parte de Jesús. Es anticristiano, pero va a robar, va a buscar la manera de que se centre en su persona, la gloria de Dios, que le deberían de dar a Jesús. Va a buscar que todo el mundo lo admire, que digan, wow, este hombre hace cosas maravillosas, enfrentó a las potestades demoníacas, a los que tenían el sistema, hizo esto, hizo aquello. Espero me esté dando a entender a lo que viene. No creas que el que se levanta asumiendo una postura de verdad, de caudillo, de pararse por la verdad, va a ser él quien va a ayudar. No, es parte del engaño. Grábatelo en la cabeza, amado. No le creas. Por favor,
No creas que no se van a cumplir las palabras de Dios, se van a cumplir. Y el que se levanta en nombre de hacer el mayor bien es anticristo. Por favor, detente a reflexionar y no te vayas a ir con los cambios que vienen, porque está por manifestarse aquel hombre de pecado, aquel inicuo, como le llama la Biblia. Y los que no estén entendiendo estas verdades en su corazón van a ser engañados. Se van a dejar llevar. Ay, sí es cierto, es que él está haciendo cosas muy buenas. Y lo más drástico es que como nace en cuna cristiana, nace como el imitador de Cristo, por favor, mucha gente se va a ir detrás de él. Muchos cristianos van a pensar que están viendo a alguien que de verdad se para por la verdad. Es la persona anticristo. Entendámoslo. Dios quiera de verdad que abra nuestros ojos. No va a venir del mundo nuestra salvación. No pongas tu expectativa en nada de este mundo. En este mundo no está la salida. En personas no están las salidas. No va a haber un caudillo que se pare en contra de los procesos abortistas, etcétera, etcétera. Va a ser pura fachada. Pura mentira. A un principio parecerá que sí. Se está levantando, está deteniendo las fuerzas del mal. Y todo el mundo, este sí nos está ayudando. Este sí quiere nuestro bien. Ahora sí creo. Ay, amado. Es su faceta de mentira. No importa quién aparezca en el radar y que surja como un superlíder, como alguien que destapa cloacas en nombre de un bien. Cuidado, aparecerá este hombre. Y tiene sus características. Como te repito, yo te invito a que estés al pendiente de los videos que estaremos subiendo, porque entre los videos que espero estar haciendo esta semana, la Biblia sí nos habla de cómo surge y cómo crece este ser. ¿Sí? Que por cierto se le llama el Rey del Norte, en el libro de Daniel. Y surge en este contexto de como Cristo desde abajo, y va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, y se coloca como el libertador. Una libertad que no es la de Cristo, no es la del corazón pecaminoso, no es la de la regeneración. Cristo regenera, este hombre no va a regenerar. Este hombre va a buscar cambiar contextos del perímetro de los seres humanos, de las circunstancias, pero no del corazón. El Cristo que cambia el corazón ya vino y vuelve por segunda vez. No sigamos aquellos que promueven cambios circunstanciales a nuestro alrededor, a nuestro entorno. El Cristo en el cual creemos, el bíblico, cambia el corazón. Nos da un nuevo corazón, cambia nuestra naturaleza para hacerla una naturaleza celestial. Porque vamos encaminados al reino de los cielos y su justicia. Importante entender entonces esto. Dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados, va a haber un poder engañoso en este ser que tendrá capacidades de poder, entre comillas, hacer señales en el clima, en el ambiente, en las sociedades, etc. Y muchos cristianos van a correr hacia él. O no cristianos, personas que van a congregaciones y que se dicen cristianas. Porque los cristianos tenemos claro quién es nuestro Señor y a quién estamos siguiendo. Y no vamos a seguir a ningún ser humano, dígase quien se diga ser. ¿De acuerdo? Los tiempos que vienen están a punto de cambiar. Habrá el surgimiento, y entonces sí, a partir de que se manifieste este ser perverso, aunque de inicio no parecerá así,
parecerá muy semejante a Cristo, buscará ser parecido a Cristo, ¿sí me entiendes? O sea, no lo vas a ver como anticristiano, lo vas a ver como un cristiano fervoroso, que busca los cambios sociales y políticos y religiosos, etcétera, etcétera. Es un engaño. Bien, espero te quede claro, y si puedes, de verdad ayúdame a difundir este mensaje a todos los que puedas, como contactos. Dios quiera que no engañe a muchos de nosotros y que este mensaje pueda clarificar el corazón de las personas. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle su bendición y que selle su palabra por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Padre, ¿qué podemos añadir a esto? Tú ya vienes. Gracias por tu palabra, gracias por tus advertencias. Gracias porque no nos dejas caer en tentación y no nos dejas que este ambiente de engaño que se va a presentar pueda doblegarnos y hacernos creer en alguien más que no es tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia y porque estás cuidando de nosotros. Amén.